que vendría a ser siguiente, por favor. Este es el contenido que van a ver de este parásito. Vamos a comenzar con generalidades, lo que es la epidemiología, la morfología, el ciclo de vida, la clínica, el diagnóstico y, bueno, la prevención. Siguiente, por favor. Ok, vamos a comenzar en sí con la división en sí de los elementos que van a ser gusanos parásitos que van a infectar a los humanos y esto se va a clasificar según su morfología en tres grandes grupos. Vamos a comenzar con los nemátodos que en sí van a ser gusanos cilindrados, alargados, que no van a estar segmentados. Después con el siguiente grupo que serían los tremátodos, que estos van a ser gusanos planos, no segmentados, y los restos que serían gusanos planos, ya segmentados. Aquí vendría a ser lo que era la Taenia solium y la saginata. En esta clase vamos a ver solamente Taenia solium, ya la saginata lo verán en su próxima clase. Vamos a comenzar con lo que son las características generales. Aquí van a ser gusanos, bueno, como lo mencioné, gusanos planos, que van a ser asintados. Este gusano va a ser conocido como la tenia del cerdo, y su ciclo evolutivo va a ser huevo, larva y adulto. Y el estadio adulto va a comprender en tres partes lo que sería cólex, cuello y estrobilo, que vendría a dividirse en lo que son segmentos o proelítides. Estos gusanos van a ser lo que son hermafroditas, es decir, que en cada proleotide o en cada segmento van a tener tanto órganos reproductores masculinos como femeninos, y estos van a facilitar al gusano producir muchos huevos. Además que esto no va a poseer un sistema digestivo, es decir, va a absorber sus nutrientes a través de su cutícula directamente del intestino delgado del ser humano. Ahora, en lo que es la epidemiología, en su distribución geográfica va a ser una zoonosis, es una enfermedad traspasada de animal en cosmopolita, es decir, que va a estar en varias partes del mundo, pero va a predominar en lo que son países en desarrollo, que son lugares más o menos con un saneamiento deficiente, donde hay una crianza también de cerdos en libertad y un consumo de carne de cerdo mal cocida. Ahora, en los hospederos vamos a clasificarlos, bueno, por hospedero definitivo, que sería el ser humano, un hospedero intermediario habitual, que sería el cerdo, y el hospedero intermediario accidental, que sería nuevamente el ser humano. Aquí en el cuadro de abajo podemos ver lo que sería, bueno, el estadio de la Taenia solium y lo que genera. Por ejemplo, el estadio de cisticercosis, bueno, el cisticerco va a producir cisticercosis. Eso, más que todo, su vía de transmisión va a ser cuando el ser humano va a ingerir ya sea huevos de Taenia solium en alimentos o agua contaminada con heces humanas, o cuando el ser humano genera una autoinfección, es decir, cuando una persona que tiene teniasis, es decir, un estadio adulto de lo que es la tenia solium, va al baño, no se lava bien las manos, bueno, se limpia, no se lava bien las manos y con eso, con sus manos, consume los alimentos, generaría una autoinfección. Y tenemos también lo que es el estadio adulto de la tenia solium, que genera lo que es la teniasis. Y esto va a ser por tanto comer carne de cerdo con cisticercos cruda o poco cocida. Y aquí a la derecha vemos en imagen, bueno, en microscopio, cómo se vería lo que es la tenia solium. Vemos cuatro circuitos que más adelante voy a explicar, que son sus cuatro ventosas, y está como una corona de ganchos, ¿no? Que esto va a permitirle adherirse a lo que es intestino delgado. Pero netamente así se ve la tenia solium en microscopio. Y eso va a ser la diferencia con la teña saginata, ¿no? Que van a ver adelante que no va a tener esta corona de ganchos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la morfología. Tenemos, bueno, tres estadios. Comenzamos con el adulto. Este va a medir, o bueno, tiene una longitud de 2 a 5 metros, 6 metros también, y va a tener partes. Por ejemplo, el escólex, que va a ser el órgano de fijación. Este va a tener cuatro ventosas, que van a ser pequeñas cavidades que van a funcionar como un aparato de succión para adherirse a lo que es la mucosa del intestino delgado y resistir lo que es el movimiento intestinal. Y también van a tener lo que es el rostelo retráctil con lo que sería la doble corona de gancho, que va a ser lo que se diferencia principalmente con lo que es la tenia saginata, que esa no va a tener ganchos. En sí, gracias a estas estructuras, el parásito no se desprende fácilmente y esto no va a generar lo que es el dolor intestinal, porque no penetra mucho y solo se va a encargar de la fijación en sí. Después tenemos el cuello, que es la continuación del escólex y tiene una gran actividad degeneratriz. ¿Qué quiere decir actividad degeneratriz? Es decir, que esta va a producir continuamente nuevas pleurites y esto, si no se elimina, o sea, si no se elimina en sí el cuello, en un tratamiento el parásito vuelve a crecer y sigue reproduciendo, sigue formando más pleurites. Y tenemos lo que es el estrobilo.
que es en sí el cuerpo del parásito, y este se va a encontrar segmentado. O sea, cada porción, dependiendo del estado de su maduración, se denomina proglótide. Y aquí vamos a tener lo que es el inmaduro, que sería como un esbozo de los órganos de reproducción. Es decir, esta parte no va a haber no va a tener lo que es la actividad de reproducción. Va a ser maduros, que son órganos ya de reproducción formados, y grávidos, que este ya sería más que todo el útero con los huevos. Y aquí en sí, en la parte de la imagen vemos, bueno, en la parte de la derecha vemos lo que es la imagen, ya sería un proglótide eh, grávido, y ahí vemos el útero como se observa como un túbulo que tiene en la parte central la que emerge más o menos de 12 a 13 ramas uterinas. Vemos que van a ser laterales principales y contienen la gran cantidad de huevos. Y así en el esfero definitivo, en esta parte pueden expulsar fragmentos de proglótides, ya sea o huevos o los proglótides grávidos en las heces. Después tenemos el siguiente estadio, que sería la larva, que también es conocido como cisticerco, o su nombre también cisticerco celulosae, que este se va a localizar principalmente en lo que sería la masa muscular del cerdo, que es su huésped intermediario habitual. Estos van a tener una forma vesicular, van a tener una membrana delgada y translúcida. Y esta va a medir aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro. Y tenemos por último el huevo, que sería, bueno, el último estadio, que se va a ser esférico, un diámetro de 30 a 40 micras, y va a tener dos capas. Una capa interna, que va a ser la oncósfera, que podemos ver en la imagen, que va a ser un embrión hexacanto. Esto quiere decir que van a tener 6 ganchos que le permiten penetrar la pared intestinal en el cerdo o en el humano accidentalmente. Y después tenemos lo que es la capa externa, que se llama embrióforo, que es la pared gruesa y estriada, y esta va a encargarse de lo que es la resistencia al ambiente, lo que facilita una dispersión también en los suelos contaminados. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ciclo biológico, el ciclo de la vida de Tenia Solum. Aquí vemos los hospederos, recordando nuevamente el hospedero definitivo, el ser humano, el hospedero intermediario habitual, que sería el cerdo, y el hospedero intermediario accidental, que sería nuevamente el ser humano. En la tenia Solium va a generar dos enfermedades principales, lo que es la teniasis, que va a ser cuando el humano alberga a un adulto, la tenia Solium en el intestino, y la cisticercosis, cuando el humano alberga las larvas de la tenia Solium en varios tejidos. En el ciclo de la teniasis, vamos a ver primero que el humano infectado, el hospedero definitivo, elimina lo que serían las proglótides grávidos y huevos en las heces. Y esto va a contaminar el ambiente cuando hay fecalismo, es decir, cuando personas defecan al aire libre. Después, el cerdo, que sería el hospedero intermediario habitual, coma estos alimentos, o bueno, de agua contaminada con huevos o con proglótides grávidos. Y es decir, recordemos que los cerdos van a ser coprófagos. Esto quiere decir que comen cualquier cosa, es decir, también las heces, lo que facilita el ciclo. Ahora, en el intestino delgado del cerdo, el huevo libera lo que es la oncósfera, o sea, el embrión con 6 ganchos. Y la oncósfera va a penetrar esta pared intestinal y entra al torrente sanguíneo. Después, la oncósfera va a viajar a lo que son los músculos del cerdo y forman lo que serían los cistos secos por la larva. En sí, esto va a ser como unas vesículas con líquido y va a ser caracterizado que el escoles va a estar invaginado. Ahora, después en el paso 5 vemos que el humano se va a infectar al comer carne de cerdo con estos cisticercos, ya que la carne va a estar cruda o poco cocida. Entonces, en su intestino va a estar el escoles que se imagina y se fija con sus 4 ventosas y los ganchos y comienza a formar pluritis, es decir, la teniasis como tal. Entonces, va a evolucionar a lo que es el adulto, y este adulto vive en lo que es el intestino delgado del ser humano. Usualmente es uno, aunque hay casos que pueden, pero mayormente y generalmente son uno, y esto genera, más que todo, son antitomáticos, aunque pueden también dar malestar abdominal, gases y pérdidas de peso. Y aquí va a cerrar el ciclo cuando el adulto producirá nuevos proglótides grávidos que se eliminan por las heces, y entonces vuelve otra vez al paso 1. Y ahora en el ciclo de lo que es el cisticercosis, como pueden ver en la imagen, es cuando el humano ya ingiere los huevos directamente, ¿no? Ya sea en el agua, los alimentos o manos contaminadas con huevos de Taenia solium, y el humano se convierte en hospedero intermediario accidental, es decir, nos saltamos el paso del cerdo y va directamente al humano. Entonces aquí, y a comparación con el cerdo, la oncósfera, en este caso en el ser humano, atraviesa la pared intestinal y viaja también por la sangre. Y estas larvas pueden alojarse en muchos tejidos, por ejemplo, el tejido cerebral, generando lo que es la neurocistocercosis, en el ojo, en el músculo, en el tejido subcutáneo, también en el corazón o en la médula espinal en casos más graves.
Siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a ver lo que son manifestaciones clínicas. Aquí vamos a ver las enfermedades, la teniasis y la cisticercosis. Recuerden que la teniasis va a ser la infección del hombre generalmente por el adulto de la Taenia solium. No se confundan porque son enfermedades diferentes. Aquí el mecanismo de transmisión va a adquirirse porque el humano va a comer carne de cerdo contaminada con cisticercos. La carne va a estar más que todo cruda o cocido deficientemente. Mayormente puede ser asintomático porque, como he mencionado, solo suele haber un parásito adulto y esto no va a invadir tejidos como tal, solo se adhiere a la mucosa del intestino delgado. Pero también genera síntomas digestivos inespecíficos, como lo que es el malestar abdominal, el balonamiento abdominal, que esto va a generar por la irritación intestinal. Y también va a generar la pérdida de peso por el robo de nutrientes que va a generar lo que es la anemia solo. El diagnóstico en sí de esta enfermedad va a ser por hallazgo e identificación de los proteínas grávidos en las heces, también hallazgo en las heces de los huevos de Taenia solium. Y aquí es importante mencionar de que tanto la Taenia solium como la Taenia saginata en el estadio de huevo no hay muchas diferencias, sí son prácticamente iguales. Entonces, cuando se menciona los huevos de Taenia, ya sea solium o saginata, se van a mencionar como huevos de Taenia SAP. Ahora, en la siguiente enfermedad, que sería cisticercosis, va a ser generada, o bueno, es una infección del hombre, generalmente por las larvas, del estadio de larva de Taenia solium. Y aquí su mecanismo de transmisión va a ser que el ser humano ingiere alimentos contaminados con huevos de Taenia solium, es decir, el hombre actúa como hospedero intermediario accidental. O también puede generar por una autoinfección interna, cuando hay un mal lavado de manos de parte del humano y se autocontagia. En localización, como he mencionado, en diversos tejidos, el cerebro, el glóbulo ocular, el tejido muscular, el tejido celular subcutáneo, el corazón y lo que sería la médula espinal. Y vamos a mencionar cuando afecta el cerebro, ya que es la forma más grave y la más preocupante, ya que como va a afectar el tejido cerebral, va a generar lo que es la neurocistocercosis. Y aquí va a generar síntomas como lo que es las convulsiones o lo que es la epilepsia, porque estos cisticercos van a irritar el cerebro, también van a generar una hipertensión intracraneal, es decir, van a bloquear el flujo del líquido cefalorraquídeo o generan también una inflamación. Va a generar también una cefalea crónica, más que todo por el aumento de la presión intracraneal y signos focales dependiendo qué región cerebral va a afectar. El diagnóstico aquí va que todo va a ser serológico, es decir, pruebas para detectar el anticuerpo, en este caso anticuerpo anticisticerco en sangre o en líquido cefalorraquídeo, y también pruebas como el Western blot, que son pruebas que tienen alta sensibilidad, el 98%, y también alta especificidad, ya que tienen también el 100%. Siguiente, por favor. Y vamos a ver a continuación lo que son las medidas de prevención. Aquí vamos a ver principales medidas como evitar el fecacismo humano, ya que esto va a cortar una fuente ya sea de huevos o protozoides grávidos que contaminan el suelo y el ambiente. Una crianza adecuada del ganado, de lo que son los cerdos, que estos no coman ni basura ni heces, medidas sanitarias adecuadas y un consumo de carne de ganado, de cerdo que sea bien cocido. También adecuadas medidas de higiene personales, así como lavado de manos correctamente, evitando el ciclo de autoinfección. Siguiente, por favor. Y eso sería en sí el tema de lo que es la Taenia solium. Ahora vamos a ponerlos o ponerlos a prueba con estas preguntitas que a continuación van a ver. Son casos clínicos así sencillos. Lo voy a leer pues, la pregunta, las alternativas, y ustedes por favor contesten en el chat cuál creen que es la respuesta. Varón de 30 años, procedente de Cajamarca, acude con pérdida de peso progresiva, malestar abdominal leve, sensación de movimiento en el ano. Refiere que durante el carnaval de Cajamarca consumió chicharrón de cerdo de crianza casera. Una semana después empezó a notar fragmentos de intestinos móviles en su cerebro. Y el examen de coproparasitológico informa que presentan huevos de Taenia FP. Ahora, ¿ustedes cuál creen que es la respuesta correcta? Bueno, veo sus respuestas y la mayoría ponen que es la alternativa B, la cual, bueno, es correcta en sí. Veamos más que todo aquí en la pregunta, bueno, se menciona que
técnicamente ya elimina probiótides, que indica ya la presencia de un parásito adulto en el intestino, no larvas, y ya tiene síntomas digestivos leves más la pérdida de peso, que es típico de una teniasis. Y aparte que no hay síntomas neurológicos y ni se ha mencionado que presenta masas subcutáneas, que hace menos probable la otra enfermedad que he mencionado, que es la cisticercosis. En sí, acá vemos, bueno, vamos descartando lo que es las alternativas, la fasciolasis hepática, como su nombre lo dice hepático, más que todo altera lo que es el hígado. La teniasis por tenia saginata en sí, sí da los mismos síntomas que mencionan acá, pero recordad que la tenia saginata es conocida como la tenia de la vaca, entonces más que todo va a ser por consumo de carne de res. En este caso menciona que consume chicharrón de cerdo, entonces ya no sería saginata. Cisticercosis cerebral no presenta ningún síntoma neurológico, más que todo son síntomas digestivos, entonces también lo descartamos. Y como mencionan la D, bueno, teniasis de Taenium solium, sí, es la correcta. Y bueno, la E, la cisticercosis muscular, como he mencionado, no se ve tampoco masas en lo que son el tejido muscular, así que también lo descartamos. Sí, siguiente, por favor. Bueno, aquí ven que sí fue la respuesta. Ah, no. Es la D, un errorcito que pasó, disculpe. Es la alternativa D. Siguiente, por favor. Ya. Ahora el siguiente caso que, bueno, menciona mujer de 25 años procedente de Ayacucho, acude por convulsiones tónico-clónicas de inicio reciente, cefalea crónica y refiere que su familia cría cerdos cerca de su vivienda y que su hermano presenta expulsión de proglótides en heces. En la resonancia cerebral muestra lesiones quísticas con escólex invaginado en el parénquima cerebral. Entonces preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Les doy unos minutitos para que puedan contestar la pregunta. Veo que ambos, bueno, varios coinciden con la antendima C, que es neurocisticercosis por Taenia solium. Siguiente, por favor. Y sí, efectivamente es la neurocisticercosis por Taenia solium. Vemos más que todo que menciona que es una zona endémica en sí Ayacucho, más la cría de cerdos, más el contacto con el portador que sería su hermano, ya es un alto riesgo de contagio de cisticercosis. Aparte que presenta lo que es la convulsión y cefalea, que ya vemos que es una afectación a nivel del tejido cerebral. Aparte, la imagen quística con escoles, que es un diagnóstico prácticamente ya confirmatorio. Y vamos a ver las alternativas. Vemos, bueno, Echinococcus cerebral. En sí, esto es muy raro que pase en el cerebro. En estos casos más que todo, suele ser en lo que es el hígado o a nivel pulmonar. Toxoplasmosis cerebral, sí, aquí más que todo, bueno, van a ver más adelante que la toxoplasmosis va a generar abscesos, no quistes con Scolex, y esto se va a ver más que todo en pacientes inmunosuprimidos. La teniasis intestinal, esto no explica las convulsiones que ya son síntomas neurológicos, más que todo si fuera teniasis, como el caso anterior, serían síntomas digestivos leves. Y vemos absceso cerebral bacteriano. En sí, cuando es bacteriano, como más que todo en micro, van a ver que genera fiebre o signos infecciosos, pero en este caso no genera como quistes o escoles como podemos ver. Entonces sí es lo que es la alternativa C, que produce quistes en el cerebro con escoles, más los síntomas neurológicos como convulsiones y cefalea, y también pues lo confirma lo que es la historia epidemiológica compatible, ¿no? El lugar y la historia familiar. Eso sería en sí todo. Muchas gracias por prestar atención. Espero que hayan aprendido mucho de la teoría sólida.